Qué gozo, hermanos, estar nuevamente aquí con ustedes hoy. Por varias razones, pero la principal es porque es el último día lunes del año. Es el día propicio para dar gracias a Dios, particularmente porque este mes de noviembre me parece que cumplimos 3 años, hermanos, de ese proyecto tan hermoso que nos permitió discernir la sana doctrina. La importancia de este momento, de este tiempo, amados hermanos, es porque estamos cumpliendo con esa sagrada premisa. Decimos, y dice más bien el Señor, cuando nosotros escudriñamos sus escrituras, hermanos, que muchos son los llamados, pero pocos los elegidos. Y en estos años que hemos discernido la lectura, hemos encontrado tantos testimonios de la palabra de verdad, en la que hemos encontrado, amados hermanos, ese gozo inefable, que no nos hace diferentes a nuestros demás hermanos de la iglesia, pero que sí nos bendice mucho por seguir esta santa premisa. Por esa razón, hermanos, quiero pedirles que abran sus sagradas escrituras. En el Evangelio según San Juan, en su capítulo 5, versículo 39, y le demos lectura juntos, hermanos, porque esta ha sido la base doctrinal, el llamado y las bendiciones que en estos 3 años hemos gozado. Cuando lo tengan, glorifiquen al Señor. Juan 39, perdón, 5:39. La palabra del Señor dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén, hermanos. Aleluya. Hermanos. 2 grandes verdades, hermanos, que en estas 2 líneas que el Señor nos invita a escudriñar su palabra, porque en ellas hemos encontrado, por ese hecho de discernirla, el Nuevo Testamento, hermanos, encontramos como regalo, como dádiva de Dios, la vida eterna como hijos del Señor. Pero encontramos la verdad de la vida eterna, hermanos, a través del discernimiento, del tiempo, de las horas en que hemos leído, hemos explicado, hemos discutido la palabra de Dios. Y ahí es en donde hemos encontrado esa línea que nos habla el Señor, porque ahí hemos encontrado y fortalecido la vida eterna que como hijos de Dios ya tenemos. Pero además de eso, hermanos, como dice su santa palabra, ahí encontramos el testimonio de verdad del Hijo de Dios. Gloria a Dios. Dios en su infinita misericordia, hermanos, nos permitió saber discernir su bendita palabra y a través del Espíritu Santo hallar la sabiduría que nos permitió encontrar con claridad maravillosa la promesa de salvación que nos ofrece la vida eterna a través de su lectura y discernimiento. En estos poco más de 3 años que nos gozamos viviendo cada pasaje del Nuevo Testamento, y la razón por la que cumplimos esa santa premisa, base de nuestras enseñanzas, y ahí, hermanos, encontramos el testimonio real y palpable en nuestros corazones de vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Sus maravillosos hechos y milagros, narrados de una manera tan maravillosa en los Evangelios, en el libro de los Hechos de los Apóstoles, las epístolas paulinas, las epístolas generales y el maravilloso libro de Apocalipsis, hermanos, que ya no lo vimos doctrinalmente en la mesa, pero gracias a Dios ustedes tienen un ejemplar ampliamente explicado de ese libro, que si lo explicáramos a detalle como está en el libro, pues creo que nos llevaríamos casi 1 año, 8 meses, no sé, porque es muy amplia su enseñanza. Pero gracias a Dios ustedes ya lo tienen, y con ese libro, hermanos, que es una bendición para mi ministerio, pero particularmente para la Iglesia de Cristo, que no solamente es aquí, sino la iglesia en general, hermanos, la iglesia, la única iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo.
porque me tocó compartir con ustedes esa bendición, hermanos. Por esa razón, recuerdo mucho, hermanos, que en estas enseñanzas, cuando iniciamos con los primeros días que comentamos, que enseñamos las reglas básicas para ver la Biblia, para entenderla de manera muy mediana, hermanos, porque no profundizamos, porque para eso se requiere de mayor disciplina, pero desde luego, con la ayuda del Santo Espíritu, fue posible que la discerniéramos con cabalidad. Yo recuerdo mucho cuando tratamos el tema tan maravilloso que encontramos en el mensaje a las 7 iglesias. Recuerdan ustedes que esas enseñanzas que nos dice en esa visión el anciano apóstol Juan, es el mensaje que se tiene que leer en 3 niveles. En primer lugar, el profético. En segundo lugar, el doctrinal, pero también en tercer lugar, el histórico. Porque en ese mensaje de esas 7 iglesias, el Señor saluda a todas las iglesias, desde que fundó su iglesia hasta cuando la iglesia del último siglo, que será la que esté vigente cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Y recuerdan ustedes, hermanos, cómo nos identificamos con aquellas iglesias que se dieron hace miles de años, bueno, 2000 años, hermanos, aproximadamente, y que nos dejaron un acercamiento espiritual de manera personalísima. Yo recuerdo con mucho gozo, hermanos, porque fue casi al principio, en los primeros meses de esta enseñanza, cuando cada uno de nosotros expresó, aparte de que encontramos el mensaje tan verídico, que dentro de estas iglesias se encontraron mucha similitud con la iglesia de Cristo aquí. Pero también encontramos la bendición personal, hermanos. ¿Recuerdan ustedes eso? Hicimos un ejercicio tan hermoso que cada uno de ustedes habló lo que sentía su corazón en cuanto a la enseñanza tan hermosa de este mensaje a las iglesias. Por esta razón, hermano, no puedo dejar de compartirles el cumplimiento cabal de la premisa sagrada de que la Biblia se contesta por sí misma y que además los tiempos de Dios son perfectos. Dentro de todo lo que vivimos en estos años, hermanos, recordarán que dentro de, quizá no se escuche muy bien para ustedes decir la discusión, pero es una palabra correcta doctrinalmente, que discutimos la palabra de Dios. Y recuerdo particularmente, y lo anoté aquí porque quiero compartirlo ahora que tenemos este tiempo, hermanos. Yo no había escuchado nunca el testimonio en el culto de varones que nos dio nuestro hermano Sergio. Quizá ustedes sí lo sabían, yo no. Y mientras lo narraba, trajo a mi memoria el día que discerníamos el asunto de si la salvación se pierde. ¿Recuerdan ustedes ese tema que generó tanta controversia? A tal punto que nos llevó a tratarlo con el hermano Asael. Fíjense. Y el día del culto de varones, hermanos, se encontraban precisamente los actores principales de ese enfoque equivocado. Solamente faltó el hermano Jena. Y la respuesta a que la salvación no se pierde, quizá no logramos convencerlos con la palabra de Dios a mis hermanos que viven esa idea. Quizá no lo pudimos lograr. Pero la respuesta a que la salvación no se pierde, y una vez que el Señor en su misericordia nos levantó, nos ha levantado, nos la confirmó el Señor a través del testimonio del hermano Sergio. Gloria a Dios. Recuerden ustedes lo que dijo. Ustedes conocen, yo no sabía de que él ya existía, que él ya es salvo. Que por razones del mundo, por tantas cosas que pasan, hermanos, él se retiró, pero ha regresado. Y es ahí precisamente en donde yo aquí planteo 2 preguntas, porque ustedes, gracias a Dios, la hemos discernido. ¿Ustedes creen que si el hermano no hubiera sido salvo, hubiera regresado? No. ¿O ustedes creen que cuando regresó volvió a ser salvo? No. Tampoco. Porque como el Señor le está dando, no está sujeto al capricho o a la voluntad del hombre.
Recuerden ustedes las citas bíblicas que leíamos cuando decíamos que el Señor se van porque no fueron de nosotros. Ahí está la verdad bíblica, hermanos. Pero cuando el hermano nos dice su testimonio, él está cumpliendo la premisa sagrada de que la Biblia se contesta por sí misma. Y mire cuándo, en qué tiempo el Señor nos vino a los que vivimos en este tema del Nuevo Testamento a dar respuesta a través de un hermano. Yo en ese momento le pedí a Dios que mis hermanos abrieran su corazón y reflexionaran en torno a este asunto tan delicado. Porque el asunto de sostener que la salvación se pierde es como si estuviéramos crucificando a nuestro Señor cada rato. Vano sería entonces. Vana sería nuestra. Lo que el Señor hizo. Así es, hermanos. Entonces, fíjense, yo no quise dejar pasar este mensaje hoy por dos razones. Primera, porque en los planes del hombre, pues estaba que yo ayer me despidiera de la iglesia. E inclusive ya había preparado este mensaje hablándolo en términos de despedida, porque era mi oportunidad hoy para despedirme de ustedes. Desde luego que ayer tenía que hablar, pero le pregunté al hermano, no sé si le gustaría preguntar cuando ya estaba terminando, que qué instrucciones traía, porque al no venir el hermano Asael, pues era en entredicho esta circunstancia. Le pregunté al hermano qué instrucciones tenía, porque al igual no necesariamente tiene que venir el hermano, pero sí da instrucciones al responsable de aquí de la casa de Dios, para que él a su vez portar el mensaje que quizá el hermano no pudo hacer, pero me dijo que no tenía ninguna instrucción. Entonces, hermanos, le dije al hermano, amén, hermano, pues entonces si no hay una instrucción, pues seguiremos estando aquí hasta que el Señor lo decida. Gloria a Dios. Por esa razón quise compartir con ustedes esto, hermanos, porque tiene tanta realidad, tanta verdad el Evangelio, hermanos. Yo recuerdo en que hemos dicho y lo hemos leído y lo hemos discernido. Cuando yo llegué aquí fue por un llamado que inició hace 14 años, un llamado que inició hace 12 cuando fui llamado al instituto. Y cuando yo llegué aquí no llegué solo. Y en ese sentido, cuando el Señor me llame, alguien tendrá que venir también por mí. Así sea el más humilde de mis hermanos que comisionen, pero tienen que venir a dar gracias a Dios por el tiempo que me tuvo con ustedes. Yo desde luego, amados hermanos, en mi ministerio, en mi humanidad, ¿qué puedo decir? Si yo con ustedes he crecido muchísimo. Gloria a Dios. Con ustedes he compartido ese gozo, esa alegría de saber que un día, cuando yo me preguntaba al estar escribiendo ese prontuario, ese libro que ya se entregó, yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿y por qué esto? Porque yo estaba consciente de que eso que estaba haciendo era algo extraordinario, porque yo en mi vida natural, por muy profesionista que sea, ni siquiera a ese nivel tuve jamás la intención o la visión de escribir un libro de ese tipo. Pero cuando el Señor nos fue preparando, cuando el Señor nos dio una dirección, pues amados hermanos, indudablemente que era para compartirlo con ustedes. Por esa razón, en esas experiencias que hemos vivido, hermanos, que nos sirvan como testimonio que dentro del cumplimiento de las santas premisas reveladas, también el Señor nos permitió conocer en su ministerio terrenal su gran liderazgo y amor a la humanidad, quien nos dejó una enseñanza básica para nuestros ministerios presentes y futuros, con que el Señor nos ha distinguido para ser dignos discípulos de Él. Esa es la razón, hermanos. A mí en mi corazón, quizá como siervo del Señor, quizá yo pensara, bueno, ¿y por qué no está llena la iglesia? ¿Se acuerdan que una vez hubo un reclamo también al respecto? ¿Por qué es que los miércoles, por qué es que los lunes vienen más que los miércoles, que es el culto? Pues es el sentir del Señor. Pero he entendido y entiendo ahora, hermanos, que así como en las 7 iglesias, así como pasó cuando el Señor Jesucristo fundó su iglesia, indudablemente hubo muchas iglesias.
muchas deserciones. Y lo vivimos con los apóstoles. Una de las deserciones principales fue su más cercano discípulo que lo traicionó. Vimos también en un tiempo, hermanos, los perfiles humanos, las cualidades humanas, las debilidades humanas de esos apóstoles, que no cambiaron hasta que no fueron bendecidos el día de Pentecostés. Y ahí está el origen y la enseñanza, hermanos, de que somos privilegiados los que hemos estado trabajando estos 3 años. Y eso no nos hace diferentes a las demás iglesias, hermanos, somos iguales. Pero sí, con un mayor discernimiento, y que dentro de los planes de Dios, hermanos, está la razón de por qué nos está preparando. Miren, dentro del grupo que somos de los sobrevivientes doctrinales, aquí están 3 hermanos. Mi hermano César, mi hermano Yeudiel y mi hermanita Cinera, que ya se están preparando precisamente porque forman parte de ese grupo de privilegiados que harán fortalecer las debilidades que encontremos en el camino, hermanos, porque indudablemente que esta iglesia va creciendo, sigue caminando. Amén. Y todo esto que vivimos, estas experiencias, quizá para algunos difíciles, quizá para quienes a veces no entendemos que tenemos que sufrir y tenemos que pasar por este tipo de dificultades, a mí en lo personal a mí me fortalece. Porque ya entendí desde los primeros tiempos, hermanos, cuando fui preparándome, que los que le servimos a Dios tenemos que pasar por estas cosas, porque si no, ¿qué predicamos? Todo lo bueno que tengo. También tenemos que decir nuestras experiencias, pero de estas experiencias las tenemos que trasladar a la iglesia, amados hermanos, para que queden como ejemplo de fortaleza. Esa es la realidad, hermanos. ¿Se acuerdan qué tiempo decíamos? Es que el león rugiente anda allá afuera. Yo creo que cuando yo les decía, no, hermanos, no anda allá afuera, está aquí adentro. ¿Qué caso tiene? Que el león ruja allá afuera, pues es su territorio. Y ahí puede rugir lo que quiera. No, el león rugiente siempre va a estar aquí, en estas 4 paredes físicas. Pero realmente el león rugiente lo traemos a veces aquí adentro. ¿Se acuerdan cuando leímos la explicación del Salmo 23? Que por qué los pastores de esa época ungían a sus ovejitas con aceite cuando regresaban, por esas moscas. Y esas moscas que al Señor Jesucristo le dijeron los judíos, los fariseos, que era Belcebú el rey de las moscas. Así le dijeron. Y esas moscas, hermanos, precisamente son las que nosotros a veces, por descuido doctrinal, porque a veces nos debilitamos doctrinalmente, como decía el mensaje que compartí con ustedes que nos dio el hermano Garrido. A veces no nos damos cuenta, pero estamos agotados doctrinalmente. El agotamiento físico lo notamos inmediatamente cuando estamos trabajando, pero el agotamiento doctrinal no. No, porque eso es espiritual. Y si nosotros nos da ese agotamiento doctrinal, porque no tenemos una relación íntima con nuestro Santo Espíritu. Y de aquí, fíjense, hermanos, que hay quiero compartir 3 ejemplos muy breves con ustedes, de que esto que pasa, que sucede, no es de ahora, y ni va a culminar, va a continuar, porque esa es la lucha que tiene la Iglesia de Cristo, desde que se fundó y hasta el final de los tiempos. Por eso el Señor nos advierte de tantas y cuantas maneras, que hasta los sabios dicen que serán engañados. Y nuestro Señor Jesucristo nos da 3 ejemplos, porque a veces nosotros, y por eso quise ponerlo hoy, porque nosotros como iglesia que hemos aprendido a discernir en este tiempo las Sagradas Escrituras, una de nuestras premisas es que aprendamos a defender la sana doctrina. ¿Recuerdan cuando leíamos la primera carta de Pedro?
que tenemos que estar siempre preparados para presentar defensa de la palabra de Dios. Yo siempre apliqué eso en mi ministerio. Y ustedes se han dado cuenta. No lo hacía por rebeldía, no lo hacía por sentirme más grande, no. Tengo en mi corazón la certeza absoluta de que debemos presentar defensa de la sana doctrina ante quien y donde sea, hermanos, porque para eso fuimos llamados. ¿Y de dónde tomamos ese ejemplo, hermanos? Precisamente de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy quiero platicar con ustedes tres ejemplos solamente, de lo que hizo el Señor para defender la palabra de su Padre, del Padre amado. Fíjense, la primera ocurrió en el día más intocable para los religiosos de su época, el sábado. El sábado era sagrado para los judíos hasta la fecha. Sin embargo, en el capítulo 13 de Lucas se nos cuenta que nuestro Señor Jesucristo estaba enseñando en una sinagoga cuando vio a una mujer encorvada desde hacía 18 años. Estaba atada, enferma, invisible para todos, excepto para nuestro Señor. ¿Qué sucedió? Nuestro Señor Jesucristo la llamó, puso sus manos sobre ella y la sanó al instante. Y los fariseos se escandalizaron. Como digo aquí en este mensaje, los fariseos de aquel tiempo y también los de ahora se indignaron porque sanó en sábado. Se enojaron fuerte. Y fíjense qué les dijo. Pero con esta acción, hermanos, ahí fue donde nuestro Señor Jesucristo rompió con el sistema religioso. Y fíjense cómo nos narra el Evangelio. Él les dijo: hipócritas, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que Satanás había dado 18 años, ¿no se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Ahí está la primera regla que nuestro Señor Jesucristo rompió en sábado. ¿Y por qué lo hizo? Primero, porque Él venía a eso precisamente. Ahí está el primer ejemplo, hermanos, de que Él, siendo hombre, siendo hijo de Dios y en su humanidad y en su ministerio, no le importó la religiosidad. Lo más importante era, aunque se rompiera esa ley del sábado, el Señor curó a esta mujer. Por esa razón los religiosos hipócritas de ese tiempo quedaron mudos. Pero ahí, hermano, nuestro Señor dejó claro algo poderoso y que nos debe servir de premisa. El sábado fue hecho para bendecir, no para oprimir. Y reveló que la misericordia siempre está y debe de estar por encima del ritual religioso. Ahí está un ejemplo, hermanos, que el Señor Jesucristo nos deja cuando discernimos las Escrituras. La segunda vez, cuando Él rompió esa religiosidad y esas leyes tan estrictas que ni ellos podían cumplir, hermanos, fue quizá la más escandalosa. Jesús no solo sanaba pecadores, comía con ellos. Sentarse a la mesa con alguien significaba aceptación, es decir, comunión y honra. Y nuestro Señor eligió compartir el pan con publicanos, prostitutas y rechazados, porque así dice su palabra. Y los fariseos le reclamaron a sus discípulos, no a Él: ¿por qué vuestro maestro come con pecadores? Pero nuestro Señor Jesucristo escuchó y respondió con una frase que todavía sacude y debe sacudir nuestros corazones, sobre todo, hermanos, para quienes hemos aprendido a discernir las Escrituras. Dice, y lo confirma el apóstol Mateo en el capítulo 21, versículo 31, le dijo así: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Fíjense. Y ahí están las enseñanzas, hermanos, de que nosotros tenemos que ser firmes en la defensa. Si nuestro Señor nos da el ejemplo, es como discípulos de Él que tenemos que seguir. Pero dice primera de Pedro:
Estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. Esa es la clave. Pero tenemos que hacerlo cuando veamos cosas que no son correctas. Voy a relatar la última vez, que es la tercera, quizá la más fuerte, la más impactante, hermanos, que sucedió cuando nuestro Señor estaba clavado en la cruz. No es mucho lo que sucedió ahí. Golpeado, humillado, sangrando, rodeado de burlas y odio. Y todo esto ocurrió mientras moría en el momento más oscuro, cuando el dolor era insoportable y la gente lo insultaba. Jesús salvó a un hombre que estaba a segundos de la muerte. Un hombre sin tiempo, sin obras, sin reputación, pero con un corazón arrepentido. A ese hombre lo conocemos como el ladrón en la cruz. Pero para entender la magnitud, hermanos, de lo que ocurrió, primero debemos imaginar esa escena donde el Señor Jesucristo no estaba solo. A su lado, en cruces iguales, colgaban dos criminales y ambos estaban condenados, derrotados y clavados por sus errores. No tenían escapatoria, no tenían futuro. La muerte era cuestión de minutos. Y es ahí precisamente donde se desarrolla uno de los actos de gracia más sublimes de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese hombre, hermanos, que sin tiempo, sin obras, sin reputación, pero con un corazón arrepentido, un tiempo en que en nuestros tiempos decimos que a ese hombre no se le predicó. ¿Se acuerdan cuando platicábamos de esto? A ese hombre no se le predicó, no se congregó ni un minuto, no se bautizó. Y ese hombre es el ladrón en la cruz. Y ahí el Señor nos da otro ejemplo perfecto y maravilloso, porque para entender la magnitud de lo que ocurrió, primero debemos mirar la escena. Estaba crucificado con otros dos que estaban ya condenados. La historia ya parecía escrita para estos dos hombres cuya vida había terminado mal, y un Mesías aparentemente derrotado, porque ya estaba a punto de morir. Pero en esa escena tan dura algo cambió. Uno de los ladrones se unió a las burlas de la multitud, pero el otro, en lugar de insultar, reconoció, abrió su corazón y reconoció quién era el que estaba crucificándose con él. Reconoció su inocencia, reconoció su propio pecado, y desde una cruz, con las pocas fuerzas que le quedaban, pronunció una oración que todavía hoy, hermanos, debe estremecer nuestros corazones, y que viene registrada en San Lucas capítulo 23, versículo 42. Le dijo: cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. Con estas tres palabras él ya estaba reconociendo quién era el que estaba crucificado junto a él. Ese hombre, hermano, no podía bajar de la cruz, no podía cambiar su pasado, no podía devolver lo que había robado, no podía hacer obras, ni servir, ni reparar nada. Lo único que tenía era un corazón sincero en los últimos segundos de su vida. Y nuestro Señor no lo rechazó a pesar de lo que estaba sufriendo. El Señor volvió a verlo y le regaló una promesa que todavía es para nosotros una enseñanza válida, hermanos. Le dijo, según el Evangelio de San Lucas, capítulo 23, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esas palabras, ese gesto, hermanos, cambió todo. Porque mientras el enemigo pensaba que era el final, que había triunfado, nuestro Señor transformó una ejecución en un puente al cielo. Mientras unos veían un criminal más, nuestro Señor Jesucristo vio un hijo arrepentido. Mientras todos creían que ya era demasiado tarde, Dios demostró que nunca es tarde para volver a Él. Amén. Y esa es precisamente, hermano, la enseñanza que nosotros debemos siempre considerar de este ladrón en la cruz, porque no es solo sobre un hombre, es sobre la misericordia que alcanzan incluso a los que creen no merecerla. Es sobre un Salvador que escucha las oraciones, aunque sean débiles y rotas, hechas entre lágrimas y dolor,
sobre la verdad de que Dios no mide tu pasado, sino la honestidad de tu corazón cuando lo buscas. Y también es un recordatorio contundente para todos nosotros, hermanos, defender la palabra de Dios, porque nuestro Señor ahí, precisamente en la cruz antes de morir, defendió el mandato y el ordenamiento por el que estaba siendo sacrificado, su propia vida, hermano. Él no dijo, no, ya no me da tiempo, o vete a la sinagoga porque no fuiste tanto tiempo, o como luego decimos nosotros, pero nunca se congregó, nunca fue bautizado. Es la misericordia de Dios, hermanos, la que se manifiesta y que debemos nosotros tener siempre presente. Por esa razón, hermanos, en estos 3 ejemplos, de que por encima de los dogmas, de la religiosidad, del así me lo enseñaron, está su divina palabra y su divina verdad. Por sobre todo, hermanos. Esto trajo como resultado 3 milagros de vida que deben ser ejemplo, luz y guía ante los embates del enemigo, que reitero, hermano, no está allá afuera, está luchando de manera cotidiana contra los verdaderos hijos de Dios aquí dentro, hermanos, aquí adentro. Así como las moscas de las abejitas de los borreguitos, a veces se nos cuelan y ahí están dando guerra. Por esa razón esas moscas son del reino de Belcebú, del demonio, como dijeron a nuestro Señor. Es tiempo, hermanos, entonces, que Dios en su infinita misericordia, en estos 3 años de trabajo, hermanos, me permitió discernir junto con ustedes su divina palabra, y sé que estos años han dejado una profunda huella en nuestros corazones, porque cumplimos la principal premisa de discernir, y como consecuencia nos gozamos en el Señor, cuando encontramos en esas palabras, hermanos, en este caminar, la esperanza de la eternidad. Y principalmente, hermanos, hemos encontrado el testimonio fiel de la vida, obra y milagros de nuestro Señor Jesucristo. Y que esta maravillosa experiencia, que indudablemente anida en lo más profundo de nuestros corazones, nos mantendrá unidos en la fe, como ese remanente fiel que a través de los siglos, la Iglesia de Cristo, su Iglesia, ante los embates del enemigo desde su fundación en aquel aposento alto, sigue adelante, enarbolando esa maravillosa espada de 2 filos que nos habla en Hebreos 4:2, que dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Con estos ejemplos, amados hermanos, de la Santa Palabra, y con las experiencias vividas, sobre todo en este año, en donde se ha impuesto la voluntad del Altísimo, y que a través de su palabra debemos, con estas experiencias vividas, considerar siempre que el enemigo del hombre, y lo vuelvo a repetir, o león rugiente, como decimos coloquialmente, siempre se manifestará con esas cualidades tan visibles, hermanos, como son la hipocresía, la falta de discernimiento, de la religiosidad, que a pesar de los tiempos sigue vigente en los nuestros, de aquellos corazones en que no late el espíritu de la unidad, del anhelo de alcanzar algún día el verdadero testimonio de conocer a nuestro Señor, como lo hemos conocido quienes nos mantuvimos firmes hasta hoy y hasta el día en que seamos llamados a su presencia. Quiero cerrar este mensaje, amados hermanos, recordándoles una premisa tan necesaria que debemos tener siempre presente en nuestros corazones. Primera de Pedro 3:15. Sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Nosotros, por misericordia y gracia de Dios, esa esperanza, hermanos, ha sido enriquecida estos 3 años. Por esa razón quiero terminar con estas sencillas palabras: que la paz de Dios, amados hermanos, y que la esperanza de la bendita palabra de Dios permanezca siempre, siempre en sus corazones. Amén, hermanos. Vamos a hacer una oración para darle gracias a Dios por este tiempo,
y que nos permita también, amados hermanos, continuar en estos proyectos de vida de nuestro Señor Jesucristo.